Damián Cortés observaba las grabaciones de seguridad por cuarta vez esa noche, congelando la imagen en el momento exacto, las 9:47 p.m. del martes anterior. Ahí estaba Lucía Navarro, su empleada doméstica de 5 años, saliendo de su mansión con una bolsa que definitivamente no había traído cuando entró esa mañana. No era la primera vez. Durante las últimas 3 semanas, Damián había notado el patrón. Cada martes y viernes, Lucía salía con bolsas que parecían contener algo de peso considerable. Y cada vez, su comportamiento era cauteloso, casi furtivo, mirando constantemente sobre su hombro como si temiera ser descubierta. Damián había construido su fortuna en la industria tecnológica precisamente porque era observador, analítico y desconfiado de coincidencias. Y esto, claramente, no era coincidencia, era robo sistemático. Lo que lo destrozaba no era tanto el valor material de lo que pudiera estar robando. Con un patrimonio neto de $700 millones podía absorber pérdidas materiales sin siquiera notarlo. Lo que lo lastimaba era la traición personal. Lucía había trabajado para él durante 5 años, desde poco después de que su esposa Daniela muriera de leucemia. Había estado presente durante sus momentos más oscuros. Había visto cómo luchaba por criar solo a su hija Sofía, entonces de 7 años. Había sido testigo silenciosa de su dolor, su lucha, su eventual recuperación. Y durante todo ese tiempo, aparentemente, había estado robándolo. «Papá», la voz de Sofía interrumpió sus pensamientos. Su hija de 12 años estaba parada en la puerta de su estudio, ya en pijama. «¿Todavía estás trabajando?» Damián cerró rápidamente la ventana con las grabaciones de seguridad. «Solo terminando algunas cosas, mi amor. ¿Ya te cepillaste los dientes?» «Sí», respondió Sofía. Luego vaciló, como si quisiera decir algo más. «Papá, ¿está todo bien con Lucía?» La pregunta tomó a Damián por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso?» «No sé». Sofía se encogió de hombros. «Ha estado actuando raro últimamente, como preocupada o triste. ¿Hice algo malo?» Damián sintió una punzada de culpa al darse cuenta de que su hija de 12 años había notado algo que él había estado demasiado enfocado en vigilancia para considerar, que tal vez Lucía estaba luchando con algo. «No hiciste nada malo, cariño», aseguró Damián. «Lucía probablemente solo tiene cosas personales en su mente». «¿Como cuando mamá estaba enferma?», preguntó Sofía con voz pequeña. «Recuerdo que tú también actuabas diferente entonces». La comparación golpeó a Damián con fuerza inesperada. Sofía había sido muy joven cuando Daniela murió, pero claramente recordaba más de lo que él había creído. «Tal vez algo así», admitió Damián. «Pero no te preocupes, todo estará bien». Después de acostar a Sofía, Damián regresó a su estudio y tomó una decisión. No confrontaría a Lucía todavía. Necesitaba más evidencia. Necesitaba saber exactamente qué estaba robando y por qué, antes de tomar cualquier acción. El próximo viernes, Damián implementó su plan. Le dijo a Lucía que tenía una reunión de negocios que duraría todo el día y que no estaría en casa. Pero en lugar de ir a esa reunión, se estacionó en la calle lateral, desde donde podía ver la entrada de servicio de su mansión. A las 6:15 p.m., exactamente a su hora usual de salida, Lucía emergió por la puerta de servicio, y tal como las grabaciones de seguridad habían mostrado, cargaba una bolsa grande que claramente contenía algo pesado. Damián la siguió en su Tesla, manteniéndose a distancia prudente. Lucía abordó 2 autobuses diferentes, un viaje que tomó casi 1 hora, antes de descender en un barrio que Damián reconoció vagamente como de clase trabajadora baja. Caminó varias cuadras más antes de detenerse frente a un edificio de apartamentos deteriorado de 3 pisos. Damián estacionó su Tesla a media cuadra de distancia y observó mientras Lucía entraba al edificio. Esperó 10 minutos antes de acercarse cautelosamente al edificio. Los buzones en el lobby revelaban que Lucía vivía en el apartamento 2C.
Damián subió lentamente las escaleras externas que conducían al segundo piso, su corazón latiendo con anticipación de finalmente descubrir la verdad. Cuando se acercó al apartamento 2C, pudo escuchar voces en el interior. La puerta no estaba completamente cerrada, dejando una rendija de apenas unos centímetros. A través de esa rendija, Damián podía escuchar claramente la conversación que se desarrollaba dentro. ¿Trajiste la comida?, preguntaba una voz masculina joven, probablemente adolescente. Sí, Mateo, respondía la voz de Lucía sonando exhausta. Está todo en la bolsa, pero necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué pasa?, preguntó Mateo con preocupación evidente. ¿Pasó algo en el trabajo? Hubo un silencio prolongado antes de que Lucía respondiera. Creo que el señor Cortés sospecha algo, dijo finalmente con voz temblorosa. Ha estado actuando diferente esta semana, mirándome extraño, revisando cosas después de que limpio. ¿Crees que sabe que estás tomando cosas?, preguntó Mateo con pánico creciente. Damián se quedó inmóvil, su sospecha aparentemente confirmada. Lucía admitía tomar cosas de su casa. No estoy segura, respondió Lucía. Pero si sabe, o si lo descubre, Mateo, nos van a arrestar. Voy a ir a la cárcel, y tú vas a terminar en el sistema de hogares de acogida. No, dijo Mateo firmemente. No voy a dejar que eso pase. Si te arrestan, voy a decirles que fue idea mía. Voy a decir que te obligué a hacerlo. No vas a hacer eso, respondió Lucía con voz quebrada. Mateo, tienes 17 años. Tienes un futuro. No voy a dejar que te destruyas para protegerme. Tú has estado destruyéndote para protegerme durante 3 años, gritó Mateo, su voz cargada de emoción. Trabajando ese trabajo horrible, robando comida para que yo pueda comer, sacrificando todo. No es horrible, interrumpió Lucía suavemente. El señor Cortés ha sido muy amable. Me paga bien. Me trata con respeto, lo cual hace que lo que estoy haciendo sea aún peor. Damián sintió como algo se retorcía incómodamente en su estómago. Esto no sonaba como la conversación de ladrones profesionales. Sonaba como algo mucho más complicado. Lucía, dijo Mateo después de un silencio, tal vez deberías solo decirle, explicarle por qué tienes que hacerlo. ¿Explicarle qué?, respondió Lucía con una risa amarga. Explicarle que estoy robando comida de su despensa porque mi hermano menor tiene diabetes tipo 1 y nuestro seguro médico apenas cubre la insulina, dejándonos sin dinero para alimentos. ¿Explicarle que gasto el 70% de mi salario en tus medicamentos? Damián sintió como si le hubieran dado un golpe en el pecho. Diabetes tipo 1. Insulina. Esto no era sobre robar objetos de valor para venderlos. Era sobre comida. Era sobre supervivencia médica. Sí, insistió Mateo. Exactamente eso. Tal vez él entendería. Mateo, dijo Lucía con cansancio profundo, los hombres como el señor Cortés no entienden problemas como los nuestros. Él es millonario. Probablemente gasta más en una cena de lo que yo gano en un mes. ¿Cómo podría entender lo que es tener que elegir entre medicamentos o comida? Pero dijiste que perdió a su esposa, argumentó Mateo. Dijiste que ella estaba enferma. Entonces él sabe lo que es enfrentar problemas médicos. Sí, concordó Lucía. Pero la diferencia es que él pudo pagar los mejores doctores, los mejores tratamientos, todo lo que ella necesitaba. Nosotros tenemos que rogar por muestras gratuitas de insulina en clínicas comunitarias. Hubo otro silencio largo. Damián permanecía congelado en el pasillo, procesando cada palabra con un horror creciente sobre su propia ignorancia. ¿Cuánto tiempo más podemos seguir así?, preguntó Mateo finalmente con voz pequeña. No lo sé, admitió Lucía. Tal vez un mes más antes de que definitivamente me descubra. Y entonces yo me moriré, terminó Mateo con una calma devastadora. Porque sin el dinero que ganas, no podemos comprar mi insulina. Y sin insulina, tengo tal vez una semana.
No, respondió Lucía firmemente. No voy a dejar que eso pase. Encontraré otra manera. Conseguiré un segundo trabajo. O venderé mi coche. O... Ya trabajas 12 horas al día, 6 días a la semana, interrumpió Mateo. Ya vendiste todo lo que mamá nos dejó. No queda nada más que sacrificar, Lucía. Entonces encontraré algo, insistió Lucía con determinación desesperada. Porque no voy a perderte. Ya perdimos a mamá. No voy a perderte a ti también. El llanto que siguió era de ambos. Damián escuchó sollozos que revelaban años de miedo acumulado, desesperación y amor fraternal tan intenso que Lucía estaba dispuesta a arriesgar la cárcel para mantener vivo a su hermano. Lucía, dijo Mateo entre sollozos, ¿puedo preguntarte algo? Lo que sea. ¿Alguna vez te arrepientes de quedarte conmigo? ¿De no dejarme en el sistema cuando mamá murió? Tu vida sería mucho más fácil si... No termines esa frase, interrumpió Lucía con intensidad feroz. Nunca, ni un solo segundo, me he arrepentido de ser tu tutora. Eres mi hermano, eres mi familia, eres lo único que me queda de mamá. Pero tu vida entera ha sido sobre cuidarme, protestó Mateo. Abandonaste la universidad, abandonaste tus sueños, trabajas un empleo que odias. No odio mi trabajo, corrigió Lucía. Y no abandoné mis sueños. Mis sueños cambiaron. Mi único sueño ahora es verte graduarte de la secundaria, ir a la universidad, tener una vida que mamá habría querido para ti. ¿Y qué hay de la vida que mamá habría querido para ti?, preguntó Mateo. Lucía permaneció en silencio durante largos momentos. Mamá habría querido que cuidara de ti, respondió finalmente. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Damián se alejó silenciosamente de la puerta, incapaz de escuchar más. Bajó las escaleras con piernas temblorosas y regresó a su Tesla, donde se sentó durante más de 1 hora procesando lo que acababa de escuchar. Lucía no era una ladrona. Era una hermana desesperada tratando de mantener vivo a su hermano diabético con un salario que apenas cubría medicamentos, dejando nada para alimentos. Y él, con $700 millones, había estado planeando despedirla, posiblemente arrestarla, por tomar comida de su despensa, que probablemente ni siquiera había notado que faltaba. La vergüenza que sintió era tan intensa que era casi física. Se inclinó sobre el volante, su respiración volviéndose irregular, mientras luchaba contra lágrimas que no había llorado desde la muerte de Daniela. Dios mío, murmuró. ¿Qué clase de persona soy? Recordó la conversación que acababa de escuchar. La voz de Lucía diciendo, los hombres como el señor Cortés no entienden problemas como los nuestros. Tenía razón, completamente razón. Él no había entendido, no había preguntado, no había mostrado el menor interés en la vida personal de Lucía más allá de verificar que llegara a tiempo y hiciera su trabajo adecuadamente. Durante 5 años, ella había trabajado en su casa. Había limpiado las habitaciones donde su hija jugaba. Había preparado comidas para su familia. Había estado presente durante sus peores momentos de duelo. Y él no sabía nada real sobre ella. No sabía que tenía un hermano. No sabía que su madre había muerto. No sabía que estaba luchando con una crisis médica que consumía cada centavo que ganaba. Porque nunca había preguntado. Nunca había visto a Lucía como persona completa con su propia historia, luchas, familia. Para él, ella había sido simplemente la empleada doméstica, útil, confiable, pero esencialmente invisible como ser humano. Damián arrancó el Tesla y condujo de regreso a su mansión, pero no entró inmediatamente. Se quedó sentado en el garaje, procesando no solo lo que había descubierto sobre Lucía, sino lo que había descubierto sobre sí mismo. Se había enorgullecido de ser un buen empleador. Pagaba salarios competitivos. Ofrecía beneficios decentes. Trataba a su personal con cortesía básica. Pero claramente,
Eso no era suficiente. Lucía ganaba lo que él consideraba un salario justo, y todavía tenía que robar comida para sobrevivir porque los costos médicos de su hermano consumían todo. Y él nunca lo había sabido porque nunca había preguntado. Esa noche, Damián no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la voz de Mateo preguntando, ¿alguna vez te arrepientes de quedarte conmigo? Y la respuesta de Lucía, nunca, ni un solo segundo. Ese nivel de amor fraternal, ese nivel de sacrificio, era algo que Damián entendía profundamente, porque había sentido exactamente lo mismo sobre Sofía cuando Daniela murió. Habría hecho cualquier cosa, sacrificado cualquier cosa, para proteger a su hija. La diferencia era que él había tenido los recursos para hacerlo sin comprometer su integridad o arriesgar la cárcel. Lucía no. A las 3 a.m., Damián finalmente tomó una decisión. Sabía lo que necesitaba hacer, pero también sabía que tenía que hacerlo de la manera correcta. No podía simplemente confrontar a Lucía con lo que había descubierto. Eso la humillaría. La haría sentir expuesta y vulnerable. Necesitaba un enfoque diferente. El lunes siguiente, cuando Lucía llegó a trabajar como siempre a las 7 a.m., Damián la estaba esperando en la cocina. «Buenos días, señor Cortés», saludó Lucía con su profesionalismo habitual, aunque Damián ahora podía ver el cansancio en sus ojos que antes había ignorado. «Buenos días, Lucía», respondió Damián. «¿Tienes un momento para hablar?» Vio cómo el pánico cruzaba brevemente el rostro de Lucía antes de que lo ocultara detrás de una máscara profesional. «Por supuesto, señor. ¿Hay algún problema?» «Siéntate, por favor», dijo Damián, indicando la mesa de la cocina. Lucía se sentó lentamente, sus manos temblando ligeramente en su regazo. «Lucía», comenzó Damián cuidadosamente, «has trabajado para mí durante 5 años, y me he dado cuenta de algo terrible». Lucía palideció visiblemente. «En 5 años», continuó Damián, «nunca te he preguntado nada real sobre tu vida. Nunca te he preguntado sobre tu familia, tus sueños, tus luchas. Te he tratado como empleada, no como persona». La expresión de Lucía cambió de terror a confusión. «Señor Cortés, no entiendo». «¿Y eso?», interrumpió Damián. «Es completamente inaceptable. Así que quiero corregirlo ahora. Quiero conocerte. De verdad conocerte». «¿Por qué?», preguntó Lucía cautelosamente. «Porque», respondió Damián honestamente, «me he dado cuenta de que he estado viviendo en una burbuja de privilegio tan completa que ni siquiera veo a las personas que trabajan en mi propia casa. Y eso me hace sentir avergonzado». Lucía permaneció en silencio, claramente sin saber cómo responder. «Entonces», dijo Damián, «cuéntame sobre ti. Cuéntame sobre tu familia. Cuéntame qué está pasando en tu vida más allá de este trabajo». Lucía miró sus manos durante largos momentos antes de responder. «¿De verdad quieres saber?», preguntó finalmente. «Sí», confirmó Damián. «De verdad quiero saber». Y entonces, lentamente al principio, pero con creciente apertura, Lucía comenzó a compartir su historia. Habló sobre su madre, quien había muerto de cáncer de páncreas 3 años atrás, sobre cómo se había convertido en tutora legal de Mateo cuando tenía solo 22 años, sobre abandonar la universidad donde estudiaba enfermería para trabajar tiempo completo. Habló sobre el diagnóstico de diabetes tipo 1 de Mateo 2 años atrás, sobre cómo el costo de la insulina había explotado, pasando de $200 mensuales a más de 1,000, sobre cómo su seguro médico básico cubría solo una fracción de los costos, y finalmente, con voz quebrándose de vergüenza, admitió que había estado tomando comida de la despensa de Damián. «Sé que está mal», dijo con lágrimas en los ojos. «Sé que no tengo excusa, pero después de pagar la insulina de Mateo, el alquiler, los servicios básicos, no queda nada para comida. Y él es un adolescente que necesita comer. Necesita nutrición apropiada para manejar su diabetes. Así que», continuó Lucía,
Comencé tomando solo cosas que pensé que no notaría, pan que estaba a punto de ponerse viejo, frutas que habían estado en el refrigerador durante días, sobras que pensé que nadie comería, pero sé que eso no lo hace correcto, dijo rápidamente, y entiendo si quiere despedirme o llamar a la policía. Solo le pido que, si va a hacer eso, me dé una semana para encontrar a alguien que pueda cuidar de Mateo antes de que me arreste. Damián escuchó todo esto con una mezcla de admiración y horror. Admiración por el sacrificio y amor que Lucía mostraba por su hermano. Horror por su propia ceguera que había creado las circunstancias donde esto era necesario. Lucía, dijo finalmente, no voy a despedirte. Y definitivamente no voy a arrestarte. ¿No? Preguntó Lucía con incredulidad. No, confirmó Damián. Pero voy a hacer algunas cosas que van a cambiar tu situación significativamente. Sacó varios documentos de la carpeta que había preparado esa mañana. Primero, dijo, estoy triplicando tu salario efectivo inmediatamente, y estoy cambiándote a nuestro plan de seguro médico ejecutivo, que cubre completamente medicamentos de prescripción sin límites de costo. Lucía miró los documentos sin comprenderlos completamente. Señor Cortés, no puede... Segundo, interrumpió Damián. Este es un cheque por $50,000. Es reembolso retroactivo por los años donde claramente no te pagué lo suficiente para vivir dignamente mientras manejabas crisis médica familiar. Eso es demasiado, protestó Lucía débilmente. No es ni cerca de suficiente, corrigió Damián. Pero es un comienzo. Tercero, sacó otro documento. Estoy estableciendo un fondo educativo para Mateo. $150,000 que puede usar para universidad, escuela vocacional, lo que elija. Lucía comenzó a llorar abiertamente, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba siendo ofrecido. ¿Por qué? Logró preguntar entre sollozos. ¿Por qué haría todo esto después de que admití robarle? Damián se tomó un momento para considerar cómo responder honestamente. ¿Por qué? Dijo finalmente. Me seguiste el viernes. Lucía se quedó paralizada. Yo... ¿qué? Te seguí hasta tu apartamento, admitió Damián, y escuché la conversación que tuviste con Mateo. Toda la conversación. El rostro de Lucía pasó por una serie de emociones. Shock, horror, vergüenza, miedo. «Oh Dios», murmuró. «Usted escuchó. Escuché a tu hermano preguntarte si alguna vez te arrepentías de cuidarlo», dijo Damián, su propia voz quebrándose ligeramente. «Y escuché tu respuesta, que nunca, ni un solo segundo te habías arrepentido. Y en ese momento», continuó, «me di cuenta de algo fundamental. Reconocí ese amor porque es exactamente como me siento sobre Sofía. Haría cualquier cosa por ella. Sacrificaría cualquier cosa. La diferencia, dijo Damián, es que yo tengo $700 millones para proteger a mi hija. Tú tienes que robar comida para proteger a tu hermano. Y esa disparidad es obscena». Lucía escuchaba con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Pero más que eso», continuó Damián, «me di cuenta de qué clase de persona me había convertido. Alguien tan encerrado en mi propia vida privilegiada que una mujer podía trabajar en mi casa durante 5 años enfrentando crisis médica devastadora, y yo nunca lo notaba. Señor Cortés, por favor déjame terminar», pidió Damián suavemente. «Cuando Daniela estaba enferma, tuve acceso a los mejores oncólogos del país. Gasté millones en tratamientos experimentales, y cuando murió de todos modos, tuve el privilegio de llorar sin preocuparme por cómo iba a pagar facturas o alimentar a mi hija. Tú», dijo mirando directamente a Lucía, «perdiste a tu madre exactamente como yo perdí a mi esposa, pero tuviste que procesar ese dolor mientras simultáneamente te convertías en tutora de un adolescente, abandonabas tus sueños educativos y luchando con crisis médica que consume todo tu dinero. Y yo nunca lo supe». Su voz se quebró, «porque nunca pregunté, porque te veía como empleada,
no como persona con tu propia tragedia, tu propia lucha, tu propio amor familiar extraordinario. Así que estos documentos, indicó los papeles en la mesa, no son caridad, son vergüenza materializada, son mi intento inadecuado de compensar por 5 años de ceguera moral. Lucía lloraba tan intensamente que apenas podía hablar. No sé qué decir, logró articular finalmente. No tienes que decir nada, respondió Damián. Pero hay una cosa más que necesito preguntarte. ¿Qué? Quiero conocer a Mateo, dijo Damián. Si estás cómoda con eso, quiero conocer al joven por quien has sacrificado tanto. Lucía miró a Damián con una mezcla de sorpresa y algo parecido a esperanza cautelosa. ¿De verdad? ¿De verdad?, confirmó Damián. Y más que eso, quiero que tanto tú como Mateo conozcan a Sofía, porque creo que ella podría beneficiarse de conocer a alguien como tú, alguien que entiende lo que es perder a un padre y tener que crecer más rápido de lo que deberías. Esa tarde, Lucía trajo a Mateo a la mansión. El adolescente entró con obvio nerviosismo, claramente intimidado por el entorno lujoso. Mateo, dijo Damián extendiéndole la mano, es un placer conocerte finalmente. Mateo estrechó la mano cautelosamente. Señor Cortés, yo solo quiero que sepa que lo que Lucía hizo fue por mí. Si va a culpar a alguien, no voy a culpar a nadie, interrumpió Damián suavemente. Tu hermana hizo lo que cualquier persona que ama haría. Protegió a su familia con los recursos que tenía disponibles. Pero estaba mal, insistió Mateo. Tomar cosas sin permiso está mal. ¿Sabes qué es más malo?, preguntó Damián. Un sistema donde alguien trabajando tiempo completo no gana suficiente para comprar tanto medicamentos que salvan vidas como alimentos, donde una joven brillante tiene que abandonar universidad para cuidar a su hermano, porque la atención médica es prohibitivamente cara. Eso, declaró Damián, es moralmente obsceno de maneras que tomar comida de mi despensa nunca podría ser. Sofía apareció en la puerta de la cocina, curiosa sobre los visitantes. Sofía, llamó Damián, ven a conocer a alguien. Hizo las presentaciones mientras observaba cómo los dos adolescentes se evaluaban mutuamente con la cautela típica de su edad. Mateo tiene diabetes tipo 1, explicó Damián, y usa un monitor continuo de glucosa como ese que donamos al campamento de diabetes el año pasado. ¿En serio?, preguntó Sofía con interés genuino. ¿Puedo ver cómo funciona? Y así, simplemente, los dos jóvenes comenzaron a hablar. Mateo explicaba su monitor de glucosa mientras Sofía hacía preguntas con curiosidad no filtrada que solo los niños poseen. Damián y Lucía observaban desde el lado, ambos procesando la surrealidad del momento. Nunca imaginé, dijo Lucía suavemente, que esto terminaría así. Cuando escuché que usted me había seguido, estaba segura de que mi vida había terminado. Lo siento por eso, respondió Damián, por asustarte, por espiarte, por no preguntarte directamente sobre tu situación. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Lucía. ¿Por qué me siguió en lugar de solo despedirme cuando sospechó que estaba tomando cosas? Damián consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente admitió, porque estaba devastado, no solo por el robo en sí, sino por la traición percibida. Has estado aquí durante los peores años de mi vida. Después de que Daniela murió cuando apenas podía funcionar, estabas ahí manteniendo la casa en orden, asegurándote de que Sofía fuera alimentada. Y pensar que me habías estado robando todo ese tiempo, continuó, era tan doloroso que necesitaba entender por qué. Necesitaba saber qué había hecho que esta mujer en quien confiaba tanto me traicionara. Pero cuando escuché esa conversación, su voz se quebró. Cuando escuché el amor en tu voz cuando hablabas con Mateo, cuando escuché tu disposición a sacrificar todo por tu hermano, entendí que no era traición en absoluto. Era amor fraternal expresado de la única manera que podías con los recursos limitados que tenías. Lucía comenzó a llorar nuevamente.
He tenido tanto miedo, admitió, cada día temiendo ser descubierta, cada noche preguntándome cuánto tiempo más podría continuar. Bueno, dijo Damián firmemente, ese miedo termina ahora. Con tu nuevo salario y beneficios, nunca más tendrás que elegir entre medicamentos de Mateo y comida. Los meses siguientes trajeron transformación que ni Damián ni Lucía habrían podido predecir. Con su situación financiera estabilizada, Lucía se inscribió en cursos nocturnos para completar su título de enfermería. Mateo, con acceso a atención médica apropiada, vio su diabetes estabilizarse por primera vez en años. Pero más significativo fue cómo las dos familias comenzaron a entrelazarse. Sofía y Mateo desarrollaron una amistad genuina, unidos por sus experiencias de perder padres jóvenes. Lucía se convirtió en algo más que empleada doméstica. Se convirtió en presencia materna para Sofía, que había perdido a su madre tan jóvenes. Y Damián, por su parte, comenzó a ver su riqueza de manera completamente diferente, ya no como medida de éxito, sino como herramienta de responsabilidad. 6 meses después de aquella conversación transformadora, Damián estableció la Fundación Daniela Cortés para accesibilidad de atención médica, enfocada específicamente en ayudar a familias luchando con costos de medicamentos para condiciones crónicas. En la gala de lanzamiento de la fundación, pidió a Lucía que hablara sobre su experiencia. Durante 3 años, comenzó Lucía, su voz firme aunque emocionada, viví con miedo constante. Miedo de que mi hermano muriera porque no podía pagar su insulina. Miedo de ser arrestada por tomar comida para alimentarlo. Miedo de que el sistema de hogares de acogida nos separara. Y todo ese tiempo, continuó, trabajaba en la casa de un hombre que podría haber ayudado. Pero nunca pedí ayuda porque asumí que no le importaría. Que las personas ricas no entienden problemas de personas pobres. Estaba equivocada, dijo Lucía, mirando directamente a Damián. No era que al señor Cortés no le importara, era que no sabía, y no sabía porque nunca había preguntado. Esa, declaró Lucía, es la lección más importante de mi historia, que la indiferencia a menudo no es malicia, es ignorancia, es vivir en burbujas tan completas que no vemos el sufrimiento sucediendo justo frente a nosotros. Pero, agregó con una sonrisa, la historia también enseña que cuando finalmente vemos, cuando finalmente entendemos, la transformación puede ser extraordinaria. Damián escuchaba con lágrimas en los ojos. Después del discurso de Lucía subió al podio él mismo. Lucía es demasiado amable al llamarlo ignorancia. Comenzó. Era peor que eso. Era ceguera voluntaria. Era privilegio tan completo que nunca consideré las luchas de las personas que trabajaban para mí. Pensé que era buen empleador, admitió, porque pagaba salarios competitivos y ofrecía beneficios decentes. Pero nunca consideré si esos salarios eran suficientes para vivir. Nunca pregunté si esos beneficios realmente cubrían las necesidades de las personas. Y esa ceguera, dijo Damián, casi destruyó a una familia extraordinaria. Casi resultó en que una joven dedicada fuera arrestada por el crimen de alimentar a su hermano. Así que esta fundación, indicó el banner detrás de él, no es solo sobre hacer medicamentos más accesibles, aunque eso es crucial. Es sobre recordarme a mí mismo y a otros que la riqueza viene con responsabilidad. La responsabilidad de ver, la responsabilidad de preguntar, la responsabilidad de actuar cuando descubrimos sufrimiento. Y más que nada, concluyó mirando donde Lucía y Mateo estaban sentados junto a Sofía, es sobre reconocer que las personas que consideramos invisibles, las personas que limpiamos nuestras casas y cuidan a nuestros hijos, y mantienen nuestras vidas funcionando, tienen sus propias historias extraordinarias de amor, sacrificio y resistencia. Historias, dijo finalmente, que merecen ser vistas, escuchadas y honradas.
La ovación que siguió fue larga y emocionada, pero para Damián, el verdadero momento de validación vino después, cuando Mateo se acercó tímidamente. «Señor Cortés», dijo el adolescente, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué hizo todo esto?», preguntó Mateo. «La fundación, ayudar a todas esas familias, ¿fue solo por culpa?». Damián consideró la pregunta honestamente. Al principio, admitió, sí, fue mayormente culpa. Culpa por casi destruir a tu hermana. Culpa por años de ignorancia, pero se convirtió en algo más. ¿Qué? Se convirtió en comprensión, explicó Damián, de que mi vida tenía posibilidad de significado real más allá de solo acumular riqueza, que podía usar mis recursos para multiplicar el tipo de amor que tu hermana demostró por ti. Verás, continuó, cuando escuché esa conversación entre tú y Lucía, cuando te escuché preguntar si ella se arrepentía de cuidarte, y escuché su respuesta absoluta de que nunca se había arrepentido ni un segundo, reconocí ese amor. Es exactamente como me siento sobre Sofía, dijo mirando a su hija hablando animadamente con Lucía. Haría cualquier cosa por ella, y tu hermana haría cualquier cosa por ti. La única diferencia era los recursos disponibles. Así que decidí, concluyó Damián, que si iba a ser ridículamente rico al menos usaría esa riqueza para asegurar que más hermanos como Lucía no tengan que elegir entre moralidad y mantener vivos a sus seres queridos. Mateo permaneció en silencio durante varios momentos. «¿Sabe?», dijo finalmente, «cuando Lucía me dijo que había sido descubierta, pensé que mi vida había terminado. Pensé que perdería a mi hermana, perdería mi hogar, probablemente moriría porque no podría pagar insulina. Pero en lugar», continuó con voz emocionada, «encontré una segunda familia, encontré personas que se preocupan, y encontré esperanza de que tal vez el mundo no es tan cruel como pensaba. Así que gracias», dijo Mateo, extendiendo su mano, «no solo por el dinero o el seguro médico, sino por ver a Lucía, por reconocer todo lo que ella sacrificó, por hacer que se sintiera valorada en lugar de criminal». Damián estrechó la mano del adolescente, sintiéndose más orgulloso de este momento que de cualquier acuerdo de negocios de cientos de millones que había cerrado. «No», respondió, «gracias a ti y a tu hermana, por enseñarme que el verdadero valor no se mide en dinero sino en disposición a sacrificar por quienes amas. Y por mostrarme», agregó Damián, «que a veces las mayores lecciones vienen de escuchar conversaciones que nunca debimos haber escuchado». 5 años después de aquella noche cuando Damián siguió a Lucía y escuchó la conversación que cambió todo, las dos familias celebraban juntas. Lucía se había graduado con su título de enfermería y trabajaba en una clínica comunitaria. Mateo había sido aceptado en universidad con beca completa para estudiar medicina. Y Sofía, ahora de 17 años, había decidido dedicar su vida a trabajar en accesibilidad de atención médica, inspirada directamente por la historia de Mateo y Lucía. «Es curioso», dijo Damián durante la cena de celebración, «cómo un momento puede cambiar todo. Una conversación escuchada por casualidad, una verdad revelada inesperadamente. No fue casualidad», corrigió Lucía con una sonrisa. «Usted eligió seguirme en lugar de solo despedirme. Eligió escuchar en lugar de simplemente acusar. Y cuando escuchó la verdad, eligió ayudar en lugar de castigar. Esas», agregó, «fueron todas elecciones. Y esas elecciones transformaron no solo nuestras vidas, sino probablemente las vidas de miles de familias ayudadas por la Fundación». «Tiene razón», concordó Damián, «pero tus elecciones también importaron. Tu elección de sacrificarte por Mateo, tu elección de mantener tu integridad incluso cuando significaba robar para sobrevivir, tu elección de perdonarme por años de no verte. Así que brindo», levantó su copa, «por elecciones, por conversaciones que cambian vidas, y por hermanos que nos enseñan el verdadero significado del amor».
Por hermanos, repitieron todos, chocando copas. Y en ese momento, rodeado de estas dos familias que habían sido unidas por circunstancias desesperadas, pero transformadas por compasión, Damián finalmente comprendió algo fundamental. No había pensado que Lucía era ladrona. Había pensado que entendía su mundo, su vida, sus luchas. Pero aquella conversación entre hermanos le había mostrado cuán profundamente equivocado estaba. Y en reconocer ese error, en escuchar realmente, en actuar con compasión en lugar de juicio, había encontrado algo más valioso que todos sus millones. Había encontrado conexión humana auténtica, y había aprendido que a veces, las verdades más importantes llegan cuando escuchamos conversaciones que nunca estábamos destinados a escuchar.